Buenos días, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Pues ya estamos listos para nuestra transmisión de este domingo y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, en lo que se van incorporando nuestros hermanos para la transmisión. Recuerde de compartir este video, ¿verdad?, con sus amigos, con sus familiares, de mandarnos sus comentarios y de que la palabra de Dios pueda ser difundida a todo lugar. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Y en estos tiempos que nos ha tocado vivir, Señor, ¿a quién podemos ir? Solamente a ti, Señor. Solamente tú tienes la verdad, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta mañana nos acercamos a ti con confianza y le pedimos a tu Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en todo lo que está sucediendo, que podamos ser sabios, que podamos ser entendidos en los tiempos, para no ser sorprendidos por el enemigo, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Y te pedimos que tu palabra llegue hasta el último rincón de la tierra, Señor, antes de que tú vengas por segunda vez. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Pues vamos a dar inicio a nuestra reunión, ¿verdad? Todos estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo día con día. Y bueno, estamos viviendo la etapa más crítica en nuestra nación en cuanto a la pandemia, en cuanto al coronavirus. Y es necesario pedir sabiduría de Dios para saber qué hacer. Compartíamos el día viernes que podamos ser como la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y que sabían qué hacer en cada ocasión específica, y a la vez eran de influencia para otros, para que también supieran qué hacer en caso de cualquier situación que se presente en la vida. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder discernir lo que está pasando. La prédica del día de hoy la titulé Sana nuestra tierra, ¿verdad? Y hoy más que nunca nuestra tierra necesita ser sanada, amados hermanos, con todo lo que estamos viviendo. Tenemos de lleno ya la predicación. Estamos viviendo en México y principalmente en nuestro estado de Puebla la etapa más crítica de la pandemia, amados hermanos. Cada vez oímos de más casos de contagios por el COVID-19, ¿verdad? Y buscamos culpables, que si los poderosos de la tierra, que si los gobiernos, etc. Y la realidad es que la maldad de los hombres ha llegado hasta la presencia de Dios, y lo que estamos viendo es consecuencia de tanto pecado, amados hermanos. Queremos buscar la raíz, ¿verdad?, de dónde viene el problema, por qué está sucediendo todo esto, pero ese espíritu de sabiduría y de revelación nos dice que todo lo que está pasando, su origen es el pecado. Dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Y hoy en día eso es lo que estamos viendo. Yo no sé ustedes, ¿verdad?, pero nosotros hemos tenido noticias de gente que ha muerto, de gente que se ha contagiado, algunos por el virus, algunos otros por otras situaciones, pero la realidad es que sí está habiendo contagiados, sí está habiendo muertos, sean por el virus o sean por otras enfermedades, y entonces podemos concluir que es por causa del pecado. La paga del pecado es muerte, amados hermanos. Entonces, a través de la historia, a través de los años, se ha acumulado tanta maldad y tanto pecado en nuestra nación que hoy estamos viendo las consecuencias de todo eso que está sucediendo. ¿Y cómo no podemos dar cuenta que es así? Porque también ha crecido la adoración a la muerte.
Entonces no se necesita ser muy sabio, ¿verdad?, para darnos cuenta que si ha crecido una adoración a la muerte, pues lo que está predominando es muerte. Por eso es necesario que nosotros, ¿verdad?, prediquemos, proclamemos las buenas nuevas de Jesús, que Jesucristo es vida y que vino a dar vida y vida en abundancia y que Él venció a la muerte. Entonces no busquemos, ¿verdad?, culpables, no busquemos justificaciones, sino entendamos que la causa de la muerte es el pecado, hermanos. Además de que la Biblia en la epístola de Efesios, ¿verdad?, Pablo nos habla acerca de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, hermanos. No es contra los poderosos de la tierra, no es contra los gobernantes. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es ahí donde debemos de enfocar nuestra respuesta, nuestro contraataque, ¿verdad?, contra ese espíritu de muerte, contra ese espíritu que está propagando ese virus. Y bueno, es terrible, ¿verdad?, cada vez oír que personas más cercanas a nosotros están siendo contagiadas. Algunos lamentablemente han fallecido, y eso es motivo de que el Espíritu Santo nos dé esta revelación y esta sabiduría, que todo esto es producto por causa del pecado, hermanos, y que debemos de ser sobrios y estar velando, ¿verdad?, y no andar como si nada pasara, hermanos, por favor. Usted no puede andar por ahí como si nada pasara, tiene que ser sabio. Dice la Biblia que debemos de ser sabios, prudentes como palomas, pero astutos como serpientes. Amén. Bien, pues vamos adelante, y yo quisiera hablarles acerca de que estas pandemias, estas plagas, ¿verdad?, no son de ahorita. A través de la historia, a través de la Biblia podemos ver varios episodios donde se manifestaron esas plagas, donde murió muchísima gente. Y específicamente en la Biblia vemos varios casos, por supuesto las plagas de Egipto. También vemos en la época de Moisés, ¿verdad?, cuando el pueblo se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés, la gente empezó a morir, vino una mortandad y empezaron a morir hasta que Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario y ve a hacer expiación por el pueblo, ¿verdad? Y la mortandad terminó. Entonces el hecho de que Aarón haya llevado el incensario es un símbolo de la oración, de intercesión, que fue lo que detuvo esa pandemia, porque fue una pandemia, y cesó la mortandad. En la época de David también vemos un caso donde David desobedece y censa al pueblo, y Dios le dice: ¿qué quieres? ¿Que tus enemigos te maten o que venga una peste? Y él dijo: pues que venga la peste, ¿verdad? Y de igual manera vino la peste sobre el pueblo, y solamente la misericordia y el clamor del pueblo de Dios fue lo que pudo detener esa mortandad. Y hoy en día estamos también ante una pandemia, ante una peste, y debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo quisiera remitirme al Antiguo Testamento, precisamente ahí a Egipto, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud. 430 años estuvieron esclavos en Egipto. ¿Y por qué estuvieron esclavos, hermanos? Por el pecado, por la desobediencia, por la idolatría, ¿verdad? Cayeron cautivos en Egipto por 430 años, donde fueron, ¿verdad?, azotados, vituperados, maltratados, y clamaron a Dios, y Dios mandó a un libertador. Usted ya conoce la historia, mandó a Moisés, ¿verdad? Y Moisés, Dios le dio el poder para que a través de las 10 plagas, ¿verdad?, finalmente el faraón les permitiera salir de Egipto. Entonces nos damos cuenta que la última de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Y nos damos cuenta que las plagas, ¿cuál es el fin de las plagas? La muerte, hermano, la muerte de los primogénitos. Y para que esta plaga no tocara al pueblo de Israel, Dios le dio órdenes específicas a Moisés, en el sentido de que debería de matar un corderito esa noche, que iba a venir el heridor, que iba a venir la muerte a visitar a los egipcios, y que la sangre derramada de ese cordero le iban a untar en los postes y en los dinteles de las puertas, para que el heridor no pasara, para que la muerte no entrara a los hogares. Y vemos en la Escritura que lo hicieron de esta manera, y donde había la sangre, el heridor no pudo entrar la peste, no pudo entrar la pandemia. Entonces nosotros sabemos que ese corderito y esa sangre es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo,
¿verdad? Y el término Pascua, porque esa fue la Pascua que celebraron ellos para salir de Egipto. Pascua significa pasar por alto, ¿verdad? Que la maldad, el pecado, la pandemia no iba a alcanzar a los hijos de Israel a causa del pacto que Dios hizo con ellos a través de la sangre de ese cordero. Ese es el pacto que hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Este es el pacto. Y acuérdense que después les dio en el monte Sinaí les dio las leyes de cómo ellos debían conducirse. Entonces vamos a ver acerca del antiguo pacto. La Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo. En ella, Dios pasó por alto las casas de los israelitas imperfectos y pecadores el día que juzgó a Egipto. Es decir, ¿qué fue lo que salvó al pueblo de Israel de esa plaga de muerte? Porque eran imperfectos y eran pecadores como nosotros, hermano. ¿Y qué fue lo que hizo que la muerte no entrara a sus hogares? Es ese pacto que Dios hizo con ellos, de que tenían que matar al cordero y la sangre ponerla en los postes y las dinteles para que la muerte no les alcanzara. Y por eso es que celebramos la Pascua, ¿verdad? Que para nosotros ahora la Pascua es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, la Santa Cena, ¿verdad? Y celebramos que Cristo murió, que Cristo resucitó, que entregó su cuerpo, que fue molido y que su sangre fue derramada para limpiarnos de todo pecado, pero de igual manera para que esa mortandad pase de nuestras vidas y pase de nuestras casas, hermano. Porque la sangre está sobre nosotros, hermano. Amén. Perdón, hermano, se fue una llamada, pero ahí estamos. Seguimos avanzando. Entonces, debemos celebrar a Dios la Pascua. Por eso es que Él dejó esa ordenanza, que celebráramos, ¿verdad?, la Santa Cena todas las veces que fuera necesario hasta que Él venga. El propósito... Algo está pasando ahí con la tecnología, pero aquí seguimos, hermano. El propósito de la celebración de la Pascua es dar al pueblo de Israel una motivación constante, hermanos. Además de una memoria visible y activa que les fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en su adoración y servicio al Dios que les redimió. Entonces, el propósito de la Pascua, ¿verdad?, es dar al pueblo de Israel una motivación constante, además de una memoria visible y activa que les fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en su adoración y servicio al Dios que les redimió, hermano. Entonces, eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y dejó establecido. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres esta copa, ¿verdad?, y comieres este pan, hasta que yo venga. Entonces es un memorial para nosotros, para motivarnos de que así como la muerte no pudo tocar a los israelitas en Egipto, así la muerte ahora no nos toca a nosotros. Esa plaga de muerte no les pudo tocar a ellos, y ahora en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, también la plaga pasa por alto de nuestras vidas y de nuestras familias. Y por eso cada que celebramos la Santa Cena estamos recordando eso, amados hermanos. Y este tiempo que estamos viviendo es un buen momento para celebrar, ¿verdad?, la Pascua. Por eso les mandaba yo un mensaje en los grupos de la iglesia, que al final de la reunión usted pueda reunirse con su familia y celebrar la Santa Cena y recordar lo que significa que Jesucristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y que su cuerpo fue molido también por nuestros pecados, pero que esa sangre nos cubre para que ninguna plaga entre en nuestra morada. Entonces, para permanecer, hermanos, fieles en su adoración y servicio al Dios que les redimió, para que nosotros podamos permanecer fieles, tenemos que estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que olvidar, ¿verdad?, este sacrificio nos conduce a apostatar, recordar el sacrificio de Cristo nos mueve a adorar, hermano. Entonces, apostatar quiere decir renunciar a tu fe. Una vez que tú creíste, decir, no, ya no creo en Jesús, no creo en su sacrificio, no creo en la Santa Cena. Eso es apostatar, ¿verdad? Pero recordar bíblicamente nos mueve a adorar. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, recordamos el sacrificio de la salvación de nuestro Dios y lo adoramos. Por eso la Santa Cena es una celebración muy solemne, en la cual nosotros recordamos lo que Dios hizo por nosotros y celebramos, adoramos a Dios y celebramos de la gran salvación
que Dios trajo a nuestras vidas. Esto fue en cuanto al antiguo pacto. Pero ahora Dios ha hecho un nuevo pacto, ¿verdad? En la sangre de Cristo. Y es lo que vamos a ver. Lucas 22, 14 al 20 dice, en este pasaje encontramos todos los aspectos esenciales de la Pascua y su significado en el nuevo pacto. Todo tiene un significado, así como el corderito y la sangre, ¿verdad?, representaban a Jesús y a su sangre. Todo tiene un significado. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comer esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Entonces, cada vez que partimos el pan y que bebemos el vino, estamos haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual nos libró del pecado, de la muerte, nos dio salvación y ahora nos libra de esta pandemia que estamos viviendo por el pecado, amados hermanos. Entonces, por eso tenemos que hacer recordatorio y adorar a nuestro Dios por sus maravillas. En el nombre de Jesús. Ahora damos gracias, no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, hermanos, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que cree. Entonces, eso es lo realmente importante, que ahora celebramos al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo, ¿verdad?, y que otorga eterna redención a todo aquel que cree. Entonces, por eso es necesario que compartamos la palabra de Dios, por eso es necesario que llevemos las buenas nuevas de salvación, que en Cristo Jesús, que en el nuevo pacto, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, hay salvación, hay vida eterna, ¿verdad? Y la muerte no nos toca, amados hermanos. De esta manera, la última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena. Esa fue la última Pascua la que celebró nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en la Santa Cena, que es lo que ahora nosotros celebramos hasta que Jesucristo venga. La Santa Cena es el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto, ¿verdad? De que ya no estamos bajo el pacto antiguo, sino ahora es un nuevo pacto que es muchísimo mejor, porque es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, no en un tabernáculo hecho por hombres, sino en el que está en el cielo, donde entró nuestro Señor Jesucristo y ofreció su sangre para traer salvación, para traer vida eterna. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, hermanos, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien nos entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Acuérdense que en el antiguo pacto, ¿verdad?, tenían que cada año matar un corderito, viajar a Jerusalén para cubrir el pecado, cada año. Pero ahora en el nuevo pacto, Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados y otorgarnos eterna redención y eterna salvación, una vez y para siempre. Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, hermanos, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces es lo que hacemos, ¿verdad? Es un momento muy solemne de adoración, de gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. La Cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos en una nueva etapa en el programa del reino de Dios, hermano. Ahora somos beneficiarios del nuevo pacto inaugurado en la cruz, ¿verdad? Ahora nosotros somos beneficiarios del nuevo pacto. Y lo declara, ¿verdad?, Isaías 53, ciertamente llevó el Señor Jesucristo nuestros dolores y nuestras enfermedades, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces ahí en el nuevo pacto encontramos salvación, encontramos sanidad y encontramos restauración, amados hermanos.
Pues ante cualquier situación que se nos presente como la que estamos viviendo, acudimos al nuevo pacto en la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos salva, que nos sana y que restaura nuestras vidas. Y eso es un motivo de dar gracias continuamente y un motivo de adorar a Dios y de no olvidar. Porque si nosotros olvidamos este sacrificio es apostatar, es renunciar a nuestra fe. Más bien nosotros recordamos y adoramos a nuestro Dios por las grandes cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y con ese entendimiento, hermano, esa plaga no pudo entrar a los hogares, no pudo tocar la vida de los israelitas por la sangre del Cordero. De la misma manera, hoy en día declaramos, ¿verdad?, que esa pandemia que estamos viendo hoy en día no nos puede tocar, no puede entrar a nuestros hogares, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros. Eso es una realidad, eso es una verdad, lo recordamos y adoramos a nuestro Dios. Amén. Pero no por eso seamos imprudentes, hermano. No por eso, ¿verdad?, andemos como si nada estuviera pasando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en estos últimos días. El día de ayer tuvimos noticias nosotros, hermano. Noticias de que esto es real, de que el virus existe, de que gente está muriendo, de que gente está contagiada. Gente muy cercana a nosotros, hermano. Entonces por eso el Espíritu Santo nos lleva, ¿verdad?, al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y es un motivo de dar gracias a Dios y de adorar a nuestro Dios. Así es que oremos en ese sentido de que ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y no solo eso, sino que Dios envió al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu que nos vivifica, al Espíritu que nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces imagínense qué hermoso nuestro Dios. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y recordar su sacrificio en la cruz, que nos da salvación, que nos da sanidad, que nos da vida eterna y que nos da restauración para nuestras vidas y nuestras familias. Entonces les decía yo al principio de esta predicación que lo que estamos viendo hoy, como a través de toda la historia, es producto del pecado, de la desobediencia del hombre que se ha apartado de Dios. Entonces es necesario que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados y le pida perdón a Dios para que Dios sane nuestra tierra. Y para terminar, quiero leerle Segunda de Crónicas, amados hermanos, 7, versículos 12 al 14. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pues está hablando del templo de Salomón. Pero usted y yo sabemos que ahora el templo de Dios somos cada uno de nosotros, hermano. Y Dios ha escogido cada templo, ¿verdad? Como dice aquí, he escogido y he elegido este lugar para mí como casa de sacrificio. Aquí es donde debemos levantar adoración, oración. Aquí es donde debemos levantar sacrificio de alabanza. ¿Cuál es el sacrificio que a Dios le agrada? El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, una plaga, una pandemia. Versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, ¿cómo es que el Señor va a sanar nuestra tierra, hermano? Número 1, si se humilla mi pueblo. Número 2, si ora. Número 3, si buscan mi rostro. Y número 4, si se convierten de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es que no es necesario buscar cuál es la causa de lo que estamos viendo, hermano. Es muy sencillo, es el pecado. La paga del pecado es muerte. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de humillarnos delante de Dios. Debemos orar a Dios. Debemos buscar el rostro de Dios, hermano, más que nunca. Y sobre todo convertirnos de nuestros malos caminos. Porque entonces Dios oirá desde los cielos
Número 1, va a perdonar nuestros pecados. Y número 2, va a sanar nuestra tierra. Así es que antes de terminar, hermanos, yo quisiera que hiciéramos esto, que nos humilláramos delante de Dios, que oráramos, que busquemos el rostro de Dios, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Y entonces Dios promete oír desde los cielos y perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Y después de que nos hayamos humillado, hermanos, quisiera que tomáramos un tiempo de oración por cada uno de los casos que nos hemos enterado, que se han contagiado, que han perdido a un ser querido. Y también orar para que, de acuerdo al nuevo pacto, ¿verdad?, esa peste no nos toque, por protección. Así es que, amados hermanos, le voy a pedir que ahí donde está, vamos a humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarle que esté de pie conmigo. Vamos a humillarnos y vamos a obedecer su palabra de Dios. Humíllese ahí en su casa, hermano, donde esté. Si usted conoce algún caso, humíllese. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, se volviere de sus malos caminos y orare, si buscare en mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito Padre Celestial, en esta mañana nos humillamos delante de ti. Como dice tu palabra, Señor, nos humillamos delante de ti en el nombre de Jesús. Oramos a ti, buscamos tu rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, Señor. Y sabemos que tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra, Señor. El día de ayer fue un día de noticias fuertes, y por eso es que hoy nos humillamos delante de ti, Señor, para que tú perdones nuestros pecados y para que tú sanes nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tu pueblo es el que se tiene que humillar, para que tú escuches desde los cielos nuestra oración y perdones nuestros pecados. En esta hora nos humillamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado personal, familiar, congregacional, por todo pecado como Estado de Puebla, por todo pecado como nación. Perdónanos, Señor. Nos volvemos de nuestros malos caminos y recordamos que ahora nosotros vivimos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos libra de toda enfermedad, que nos da salvación, que nos da vida eterna. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de nuestro estado. Y te damos gracias, Señor, porque creemos que la sangre de tu Hijo Jesucristo está sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares, de tal manera que esa mortandad pasa por alto, por tu gracia y por tu amor. Lo recordamos y te adoramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y también queremos, Señor, orar por aquellos que están enfermos, que han sido contagiados, por aquellos que tienen otras enfermedades, Señor, por los que están sanos, Señor, que tú nos libres de todo mal, de toda contaminación, en el nombre de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer: orar, interceder, humillarnos delante de ti, Señor. Así es que en esta hora oramos para que perdones nuestros pecados, Señor, y sanes nuestra tierra. Y en esta hora oramos, Señor, por nuestros hermanos
Salvador, Oudu, Eric y el pequeño Saúl, Señor, quienes les dijeron, Señor, que tenían este virus, Padre, pero declaramos que tú eres su sanador, declaramos que ellos viven bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo y declaramos que tú los libras de todo mal, que los libras del poder de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano en sus vidas y tú los sostienes. En la mañana pude hablar con el hermano Chava y me dice que van mejorando y que el que está un poquito molesto es el pequeño Saúl, pero declaramos que el nuevo pacto en la sangre de Cristo les cubre, les sana y les da vida eterna. Los ponemos en tus manos, Señor. Gracias por la familia de mi hermano Chava y yo, en el nombre de Jesús. En esta mañana también oramos por Charlie Lechuga, por este varón que es tu siervo, que te sirve en las calles, en las cárceles, en los grupos de alcohólicos anónimos. Señor, tú sabes que le han detectado, Señor, un tumor maligno, Señor, en el páncreas, pero declaramos que tú eres su sanador. Declaramos que él también vive bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el cual lo libra del poder del pecado y de la muerte, Señor. Bendecimos a Charlie, declaramos que tú eres poderoso, Señor, aún para, Señor, deshacer ese tumor, para desaparecer ese tumor, porque para ti no hay nada imposible. Lo ponemos en tus manos a nuestro hermano Charlie Lechuga. Oramos también por el pastor Eliot Sánchez, Señor, que también fue contagiado del virus, pero que gracias a tu amor, a tu poder ha ido restaurándose, ha ido reponiéndose, Señor, y creemos que pronto, Señor, tú lo vas a levantar con tu mano poderosa. De la misma manera, Señor, te pedimos por nuestro hermano Saúl Rico y su esposa Uri, que también fueron diagnosticados, Señor, con el virus. Ellos son tus siervos, tú les conoces, una pareja joven. Declaramos que ellos también están y viven en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y esta plaga, Señor, pasa por encima y no les toca, Señor. No toca sus vidas. Los ponemos en tus manos, Señor, porque son hijos tuyos. También te quiero pedir, Señor, por mi primo Fernando Rugerio, su esposa María Luisa y su hijo Luis Fernando, Señor, que también han sido contagiados, Señor, por el virus. Ellos están en Playa del Carmen y el hijo de Fernando, Luis Fernando, está internado, Señor. Y el único que lo puede sacar adelante eres tú, Señor. Oramos por ellos tres, Fernando, María Luisa y Luis Fernando, Señor. Que ellos puedan entregar sus vidas a ti, Señor, y que puedan ver tu poder. Los ponemos en tus manos, Señor. En el Dios Todopoderoso, en el Dios Sanador. También oramos en esta hora por la familia del pastor Demetrio Monarca, Señor. Señor, tú sabes que nuestro hermano pastor Demetrio ya partió contigo, Señor, a tu presencia por contagio del virus. Pero ahora queda su familia, la hermana Mari Monarca, Nano Monarca y su hermana. Les bendecimos. Te pedimos que les fortalezcas y que les lleves a más en ti, Señor. Los ponemos en tus manos, que tú traigas consuelo, que tú confortes su alma, Señor. También queremos orar por el personal de salud, Señor, que están combatiendo en lo natural este virus, por los doctores, por los enfermeros, enfermeras, por los camilleros, por los conductores de ambulancia, por el personal de limpieza, por el personal administrativo. Bendíceles, líbrales de todo contagio, Señor. Permite que te conozcan y que lleguen a la salvación. Gracias por sus vidas, porque ellos están ahí al frente de batalla, Señor. Guárdales y muéstrales tu amor y tu misericordia, Señor. Te pedimos por todos aquellos que se han enfermado y que se han contagiado, Señor. Sabemos que muchos se recuperan, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre vivificando las vidas, Señor, trayendo vida en lugar de muerte, Padre. Y finalmente te pedimos por protección del virus y de toda enfermedad sobre nuestras vidas, Señor.
Ya lo hemos compartido a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo, que nos salva, que nos sana y que restaura nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Y juntamente con la salvación y la sanidad viene la bendición económica, Señor. Tú provees la economía para los hogares y nada nos falta. Recordamos tu sacrificio en la cruz y te alabamos y te adoramos en esta mañana y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Así es que, amados hermanos, pues vivimos en el nuevo pacto, no en la sangre de un cordero que libró al pueblo de Egipto, sino en la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Es la que nos sana, es la que nos libra y es la que nos ha dado vida eterna. Y ahora tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, amados hermanos. Dios les bendiga, sigan buscando de Dios, sigan compartiendo de Dios. Y si usted tiene algún caso como los que hemos orado y le hemos mencionado, pues vamos a orar. Y vamos a caminar en santidad para que el enemigo no encuentre ninguna puerta abierta que pueda tocar nuestras vidas. Así es que, amados hermanos, seamos prudentes, seamos entendidos y no simples. Acuérdese lo que dice el proverbio: el avisado ve venir el mal y se esconde. El simple, ¿verdad?, recibe el daño, porque no está atento a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Pero eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que ahora la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, y sobre todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que, si tú estás escuchando este mensaje y no le has entregado tu vida a Jesús, hoy tú entiendes que es el único que te puede dar sanidad, que te puede dar salvación y vida eterna. Si tú quieres entregarle tu vida, haz una sencilla oración. Pídele perdón por tus pecados. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar tu sangre preciosa para mi sanidad, para mi libertad y para mi vida eterna. En este día, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Adelante, amados hermanos. Vienen días complicados, pero el Espíritu Santo ya nos ha mostrado y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de conducirnos, amados hermanos. Y estemos confiados, creyendo en nuestro Dios, creyendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es verdadera. Y ore por aquellos, hermanos, que están enfermos, porque le van a llamar para avisarle. ¿Qué es lo que podemos hacer, hermano? Orar por ellos y declarar sanidad en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se les olvide darle me gusta, suscríbase al canal, ¿verdad? Active la campanita y comparta con otros el video. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el día martes en la próxima reunión. Estoy seguro que le van a llamar de gente cercana para informarle que han sido contagiados. Y entonces usted se va a levantar en el poder de Dios para orar por ellos, para llevarlos a los pies de Cristo y para decirles que ahora viven bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que nos libra del poder del pecado y de la muerte. Que Dios les bendiga, amados hermanos.
y estamos en comunicación. Hasta la próxima.